Bueno, Damos por comenzada la reunión. Gracias, Lu. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Lu es la segunda vez, Patricia la primera y Flavio. ¿Está ahí, Flavio? Flavio, hola. desde el 2002 Acá, que acá, está acá, Flavio con acá. nosotros. Gracias. Acompañó la presentación del primer número de la revista. Les agradecemos a todos. Eh, los dejo. Voy a buscar mi teléfono y en un ratito estoy ahí. Los Muchas gracias por escuchamos y los grabamos muchas y gracias por después tenernos. les preguntaremos. Sí, está al máximo, yo creo. Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, no, sí. Creo que sí. ¿Van a arrancar ustedes? ¿Quieren arrancar? Creo que ¿Va? había, sí. Va. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí acompañando la presentación del libro de Luz Chiquia, bueno, Chiquia, ¿cómo se pronuncia? Chiquia, sí. No, Sí. En italiano, el italiano formal sería chicha, pero como yo no soy italiano, No, chicha, porque yo digo sicha. doble C, doble C. Sicha. La doble C Chiquia. es cha. Sí, ella dice Sicha, yo digo Sicha. Entonces, un placer para mí presentar el libro de Luz Sicha. Aquí nuevamente en este espacio que aprecio mucho, la invitación de Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esto. Yo traje un texto escrito porque, bueno, quiero hacer un comentario primero. Yo soy historiador y cultural. Lo mío se cruza en los estudios de la religiosidad, o la religión, el género y el poder. Y bueno, si bien mi perspectiva no tiene nada que ver, digamos, con una mirada religiosa, sino sobre el fenómeno religioso, bueno, mi área de estudios tiene que ver con eso. Cuando me invitaron a comentar este libro me encontré con, bueno, un enorme interés por la temática, pero también un gran desconocimiento de la parte técnica, lo que tiene que ver con el lenguaje específico de la neurociencia. Y por otro lado, muy atraída por el contenido y por la propuesta, lógicamente. Y preparé este pequeño comentario, que no es muy largo, sobre el libro. Bueno, me interesó básicamente por dos grandes razones. La primera, porque como historiadora y cultural enraizada en la tradición historiográfica materialista, encuentro muy estimulante la búsqueda de una perspectiva donde lo material, en los procesos biológicos, los aspectos de la biodisposición y la biomaterialización implican una interrelación permanente con los desarrollos discursivos. Más lento. Más lento. Sí. Más lento. Más flojo. Naturaleza humana, eso que entendemos y esencializamos en la noción histórica de naturaleza, y cultura, tan histórica, obviamente, son indisolubles, como la mente y el cuerpo. La perspectiva de la autora es transdisciplinar. Aborda el discurso neurocientífico de la diferencia sexual, prestando atención al proceso histórico de configuración del discurso científico hegemónico, como hizo Lu en su primer libro, La inmersión de los sexos. Desde una mirada donde los estudios feministas y la teoría queer aportan instrumentos teóricos para pensar posibles deconstrucciones de lo biológico, pero también de lo cultural. Nuevos materialismos y la presencia de Karen Barada es muy significativa, tanto como la revisión cuestionadora de los estudios feministas me impactan muy favorablemente. Su propuesta de pensar la relación mente-cuerpo, rompiendo el esquema causal de las temporalidades arbitrariamente lineales, me parece muy sugerente. En particular, cuando Lu propone reconceptualizarnos en tanto estados psicológicos biológicos sincronizados, abandonando la idea de que nacemos, ni nos hacemos, ni cis ni trans, ni lesbiana, por ejemplo. Ergo, tampoco nacemos desviadas, porque no hay nada de que sea fijo, sino que deberíamos asumir la paridad ontológica de todas las identidades y sexualidades. Me pareció brillante. Esta idea me parece profundamente transformadora y afecta no solo a disciplinas como la biología, la medicina, la psicología, como a los mismos estudios de género. No porque no se hayan dado firmes pasos desde Simone de Beauvoir hasta Lauretis Butler, sino porque la idea de paridad ontológica me suena a un poderoso gesto político, tan transformador de la teoría como fuertemente revolucionario. Su esfuerzo por desmontar las premisas sexistas se enfoca, en este segundo libro, en un análisis pormenorizado de la construcción discursiva. Este segundo libro, que nunca está de más mostrarlo, ¿sí? Siglo XXI, editado el año pasado, decía, en un análisis pormenorizado de la construcción discursiva y por lo tanto histórica.
histórica de la diferencia de las capacidades de atletas hombres, entre comillas, y mujeres, tal como se los ha enseñado a pensar el mundo del deporte y la estructura y la gran división artificio-cultural del mundo entre lo masculino potente y hegemónico y lo femenino frágil y subalternizado. En este análisis, el discurso sobre la testosterona y su influjo sobre los cuerpos se vuelve crucial. O crucial es el ejercicio de Lu, revisando el impacto de la testosterona y los placebos en los cuerpos, arrojando muchas dudas y algunas claras evidencias de que la testosterona no es la llave de la potencia masculina en el deporte y que las diferencias entre los cuerpos, en todos los cuerpos, se construyen y o se refuerzan por la relación endógena y exógena de cada uno. Sichia argumenta convincentemente que la idea de la superioridad biológica masculina en el deporte, arraigada en una supervaloración de la testosterona, es tan artificial y políticamente impuesta e impositiva como la idea de la superioridad racial. Suscita investigaciones precedentes a discursos que, en torno a episodios de la historia del deporte, sostienen su tesis. Perdón, cita a trabajos precedentes y discursos que sostienen esta tesis. Por eso decía que como historiador me parece muy significativo su trabajo, ¿no? Especialmente en la tercera parte del libro, donde recoge los estudios antropológicos sobre las evidencias óseas y dentarias de los cuerpos del pasaje del Paleolítico al Neolítico, observando que en tiempos más antiguos, personas nacidas con distintos tipos de genitales desarrollaban el mismo rango de tareas relacionadas con la subsistencia. Digamos que, cito, no, perdón, entre comillas, en nuestro lenguaje actual, hombres y mujeres, cazaban y que con la sedentarización habrían de comenzar a estabilizarse la separación de los roles. Otro aspecto que me pareció de singular interés es su análisis del papel de la testosterona y las grasas magras. Temas, bueno, sobre que no tengo información, yo no tengo una tradición de estudio sobre eso, pero me pareció muy interesante. Sobre su papel de estudio de las testosteronas y las grasas magras, la asociación entre la presencia de adiposidades y rasgos propios femeninos, en contraste con la estructura ósea y muscular masculina, según los estereotipos, ¿no? Me gustó mucho el análisis sobre las interpretaciones de las figuras de las Venus paleolíticas y de cómo la mirada colonial estabiliza desde el diformismo incuestionables representaciones de lo femenino. Las evidencias de cuerpos gordos sin rostros definidos, hallados cerca de los glaciares, ponen en tensión la interpretación de que los cuerpos más adiposos durante fases de hambruna sean unívocamente figuras femeninas. Una interpretación que sigue produciendo la naturalización de los estereotipos de género y la racialización, según Lu. Efectivamente argumenta, muy convincentemente, y recogiendo bibliografía precedente, que con la modernidad se comienza a construir un estereotipo de mujer blanca, distinto de aquellas figuras que tenían glúteos grandes y representaciones leídas como clítoris grandes también, trazando así un parecido entre esas figuras gordas llamadas Venus, entendidas como primitivas, con las mujeres cisgénero racializadas. Sichia demuestra cómo los significados de representación han sido impuestos desde una mirada moderno, colonial y sexista, donde las pocas figuras alargadas, altas y magras son leídas como masculinas y las gordas como femeninas. Esta asociación de mujer gorda, madre, fértil como la tierra, personalmente me incomoda mucho y sigue en numerosas interpretaciones aún dentro del mismo campo feminista. La veo en discursos escritos, visuales, ritualizaciones performáticas, etc. Es una discusión que nos tenemos que dar, ¿sí? Dentro de... Por otro lado, es muy interesante su cuestionamiento permanente a la causalidad y a la linealidad de las biomaterializaciones, que la lleva a pensar en interpretaciones vigentes de la intersexualidad. Así, retomando su idea de que el cromosoma X no es un cromosoma sexual, pues sus genes van mucho más allá de la producción de un tipo de célula sexual. Espero haber entendido bien. Este punto me interesó muy especialmente, y es la segunda razón por la que encontré este libro de enorme importancia en lo personal. Sucede que el hijo de mi pareja, Victoria, con quien convivo la mitad de la semana desde hace 5 años, es intersex. Efectivamente, desde el año 2021 supimos que estaría dentro del síndrome de Klinefelter. Esto ha significado una gran tensión entre mi compañera, el padre varón cis, y el niño, ahora adolescente, de 17 años, campo de tensiones del que también hago parte.
Hubo diagnósticos médicos varios, unos tomando el síndrome casi como una enfermedad y proponiendo el uso de hormonas, testosterona, para ayudarlo especialmente para que no perdiera la posibilidad de fertilidad y crecimiento, entre comillas, normal de sus genitales. El padre inmediatamente suscribió y militó la idea de aplicar testosterona y obtener del chico una reserva de esperma para asegurarle la posibilidad de descendencia biológica. La madre, y yo también, nos opusimos y buscamos muchos médicos, en realidad buscó Victoria muchos médicos que tuvieran perspectiva de género y evitaran la, entre comillas, normalización masculinista. ¿Encontraron? No. No, porque está difícil, ¿eh? Ay, sí. Encontramos un andrólogo que hacía hombres, un hacedor de hombres. No, es que... Piden hablar más lento desde el Zoom. Ay, perdón. Después tengo alguna anécdota de lo que pasaba en el Gutiérrez a unos 40 años. Oh. Disculpen, por favor, que hable tan rápido. El acelere del sábado de la Te vamos mañana. avisando, te vamos avisando. Por favor, gracias. Te ponemos un tenito. Y eso que estoy leyendo, ¿no? Siempre me parece que va más. Podría ser peor, ¿eh? Podría ser peor. Una de las grandes razones esgrimidas por los médicos fue que siendo Klinefelter XXI, teniendo baja testosterona, no podría asimilar suficiente calcio y podría devenir en problemas de fragilidad ósea. Otra razón fue que al tener un poco más de adiposidad en el pecho, estaría expuesto a tener cáncer de mama. Finalmente, que si no se lo pulsaba, no sé por qué se habría de practicar ese método, desconozco, perderían la posibilidad de asegurar un banco de esperma aún fértil y que para reforzar eso habría que darle hormonas. Masculino. Un día hice el chiste con Salvador, dije, tu papá quiere que te den hormonas, ok, bueno, anda a decirle que querés estrógeno, que el padre tuvo un brote. Es cierto que hablamos con Sally y le explicamos todo lo que pensábamos al respecto con Victoria. Él no quiso y aún no quiere ser hormonado, ni tiene particular interés en preservar esperma porque no le importa tener hijos biológicos. Pero el padre sigue intentando orientar el tratamiento. Él está sujeto, digamos, el chico está sujeto a revisiones periódicas, ¿no? Y los médicos continúan diciendo que quizás haya que darle testo próximamente. Sal se identifica como varón, chabón, bisexual, desde los 11 años hasta ahora al menos, ¿no? Pero es posible que esté más interesado actualmente en las chicas que en los chicos. Es posible. Tampoco me parece muy relevante, ¿no? El remarcar eso, pero sí por lo que viene ahora. Y observo que con el medio social en el que se mueve, el Colegio Nacional Buenos Aires, y la influencia del padre, puede ser que se sienta temeroso de relacionarse con masculinidades. No sé, pero lo que sí sé es que es foco de muchas presiones normativas. Por eso también este libro de Lucicia me impactó mucho, porque por ejemplo su análisis sobre la cuestión de la estructura ósea y la aplicación de testosterona me aclaró algo que no conseguía dilucidar en las búsquedas que hice en la web o en mi biografía que conseguimos con Victoria, en comentarios que mi compañera me hacía, ya que sí puede entrar a las reuniones con endocrinólogos y médicos, ¿no? Donde se subrayaban estos aspectos, ¿no? De la necesidad hormonal. Es por eso que ahora que tengo el libro en mis manos y tengo que además preparar un texto para mañana para leer en Casa Brandon sobre las maternidades lésbicas, entonces me pone en relación con esto, la cuestión del Salvador y la testosterona y demás. Es por eso que yo quiero agradecer especialmente la posibilidad a Juan Carlos por la invitación a leer este libro, como quiero agradecer a Lu por su investigación y su publicación. Es un poco en este sentido, creo que tu libro me interpela doblemente, como historiador y cultural por un lado, esa larga mirada de larga data que vos ponés en el proceso de lucha, digamos, contra esa naturalización, y por el otro lado, por esa información que para mí es muy importante, que tiene que ver con algo, con la coyuntura de lo personal, ¿no? Con la historia personal vivida. Así que me parece muy interesante esta oportunidad bueno, de conocerte personalmente y de poder, no sé, acompañar la presentación de este libro, rico, complejo, transdisciplinario o interdisciplinario. Y bueno, nada, eran mis pequeños comentarios sobre una obra que me parece que es muy estimulante y también me parece que es una muy linda continuación del primer trabajo. Muy, muy importante tu primer trabajo, por lo menos el libro anterior también. Así que bueno.
Eso, gracias. Se agradezco. ¿Qué pasa No acá? puedo Sí. pedir que Sí, claro. mejor. This is mine. Sí. Sí, claro. Bueno, yo también escribí un pequeño texto. A diferencia de la compañera, ¿No? vengo del campo de la filosofía, la sociología, la cultura y la comunicación. Y al igual que la compañera, hablo rápido. Así que pégueme un tiro, aplaudan para pararme. Pero voy a intentar leer lo más lento posible. Espero que se escuche. Bueno, le puse un título a este ensayito que lo voy a cambiar y va a salir en página 12 con crítica a tu libro, que es Necesaria Renovada Insistencia. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones, Lu. Para mí sos chiquia, o sea, Decilo como quieras, Claro, decilo como quieras. porque estoy Luchi, por este productivo libro, gracias a Lateral Opacidades por este nuevo convite. Todavía recuerdo lo que decía Juan Carlos, la primera juntada a la que vine fue en los años 90, en este mismo hotel donde charlamos los impactos de los efectos del estructuralismo sobre las nociones de sujeto y subjetividad en función de las gramáticas de las diferencias que irrumpían con fuerza en esos años, tanto en los debates teóricos como en los debates políticos. Hoy, décadas después, vamos a volver a dialogar, pero con décadas de reflexiones, con derechos conquistados y con retrocesos lamentables en los últimos años. El libro Contra el sexo como categoría biológica suma un importante aporte a quienes consideramos al pensamiento como acción. El libro es un texto complejo, productivo, emancipador, que fija un nuevo umbral para discusiones futuras. Nobleza obliga a decir que la lectura requiere más de una semana de la que tuve. Su referencia a campos como la biología y las neurociencias me llevaron a indagar en definiciones y problemas que Wikipedia ni aborda, ¿no? Vitamina A, pero, no. Eso es bueno y malo. No, Eso es bueno y es malo. bueno, es bueno. Cuando leí el posible papel de la vitamina A en la formación fetal, no hubo forma que un buscador me llevara a un lugar confiable. El libro de Lu Chiquia es una necesaria renovada insistencia porque se incluye en una genealogía no lineal de debates sobre gramáticas del mundo que muchos de nosotros venimos produciendo de los años 90 en los campos de la sociología, la filosofía, el psicoanálisis, la estética, la antropología y los estudios culturales. El libro no le quita el cuerpo a estos debates, es más, incluye en su argumentación a la filosofía analítica, la filosofía de la mente y la antropología, intersectando, como dijimos, con debates sobre la genética, la biología reproductiva y la neurobiología. Lu, solo quiero decirte que te felicito por tu valentía para producir estos debates tan respaldados en bibliografía en una trinchera de resistencia al neoconservadurismo positivista. Imagino que un positivista de laboratorio frente a tus reflexiones reaccionará del mismo modo en que la política teórica de izquierda y progresista lo hizo en los años 90. Nos tildaron de posmodernos, banales, cómplices del capitalismo, y nos invitaban a escribir en sus compilaciones donde nos indexaban en un apartado que siempre era Nuevas Fronteras. Es decir, nos corrían del centro porque lo que siempre le disputamos son las ontologías, son las nociologías y las epistemologías coloniales en que basaban sus concepciones teóricas y políticas. No opacidades, quiero decir, porque ya en ese año pusieron, te estoy hablando no quiero dar nombres, lo guardo para otro momento. Creo que te están grabando. Pero puedo decir. Ven, como dije al comienzo, el libro puede leerse como un nuevo y desafiante aporte a las políticas emancipatorias de los nuevos materialismos a los que Chiquia adhiere y que iniciamos hace décadas, continuando con las tradiciones de Birmingham y el marxismo cultural no ortodoxo. En relación a esta continuidad histórica, Luke fija una oposición en la página 67 por la cual yo entro porque me interpeló. Dice Luke, y yo me siento una de las autoras. Dice, las autoras que apelan a la multicausalidad, la indeterminación y el dinamismo no problematizan la lógica causa-efecto intrínsecamente ligada a dichas lecturas y característica del proyecto moderno colonial. ¿No? Lo dije, me está hablando a mí. Proyecto, lo leo de nuevo. Las autoras que apelan que están atrás, uno tiene que después hacer la bibliografía para buscar. Las autoras que apelan a la multicausalidad, la indeterminación y el dinamismo no problematizan la lógica causa-efecto
intrínsecamente ligada a dichas lecturas y característica del proyecto moderno colonial. Cierro comillas. Esta afirmación de crítica al límite y de la necesidad de configurar un nuevo umbral en los debates del nuevo materialismo son tomadas por Lu como una tarea filosófica que es, al decir Deleuze y Guattari, la de producir conceptos. Y esta producción no se hace en la nada, porque la nada no existe y presenta mayor densidad que la propia categoría de ser, que está configurada por la propia categoría de ser, por la negación y por la voluntad de negarlo. La categoría de biomaterialidad que recorre el texto es crítica y fundacional de un nuevo umbral que se enraiza en las revisiones que una y otra vez se produce sobre la noción de materia y en los que siempre persistió y persiste una noción nada ingenua de dimensión material como instancia dura, inapelable, muerta, pero normativa. Lo que Lu critica como paradigma mecanicista molecular, como aporte en los nuevos materialismos, reconoce una genealogía en la que podemos ubicar al físico Ernst Mach, que en el cruce entre política, ciencia, filosofía y literatura, calificó a la noción de materia como metafísica. Este enfoque será retomado en un debate que hizo historia, el de Vladimir Lenin y Alexander Volganov. En el año 1909, Lenin escribió su texto Materialismo y Empirismo, notas sobre una filosofía reaccionaria. Este debate fue revisitado hace muy poco tiempo por el físico cuántico Carlos Rovelli, invirtiendo la valoración. El idealista fue Lenin, y no por su proyecto de sociedad, sino por considerar al mundo fuera de la mente como algo regido por leyes inapelables y normativas. Bolaganov, por el contrario, sostenía que las sensaciones no llegan a un yo separado del mundo, por lo que critica la filosofía leninista de convertir a la materia en una categoría absoluta e histórica, y ahistórica, perdón. Bolaganov proponía hablar de la materia como modos específicos de organización o relaciones. Este debate de los comienzos del siglo XX fue una tematización de tensiones presentes en la historia del pensamiento y llegó a nuestra época y al campo de las orientaciones sexuales, las identidades de género y su expresión, con la provocación que lanzó Butler cuando a fines de los años 80 afirmó que el género funda el sexo y se deriva de él como si fuera natural. Este umbral, pienso, es el que Lu retoma, pero también problematiza. Mi lectura del libro de Chiquia se configura para mí como una discusión con la Fundación Butleriana, que no fue fácil y que me remonta a aquellos años en que nos juntamos en este mismo hotel a dialogar sobre la diferencia, no como dato, sino como operador. El libro sobre el que hoy dialogamos se inscribe en los devenires que posibilitaron las críticas al divorcio entre el orden de las determinaciones y el orden de las significaciones, entre lo simbólico y lo material, sobre la existencia o no de la relación de determinación entre ellos, conceptualizada de distinto modo: determinación sobre determinación en Althusser, determinación como metáfora de teatro en E.P. Thompson, entre otras tantas propuestas. Es cierto, como señala este libro, que la enunciación fundante sobre la que nos paramos en los 90 ya no basta. Las apelaciones a la materialidad siguieron siendo, en muchos casos, primarias y confusas. Stuart Holt afirmó, antes de comenzar este siglo que nos toca vivir, lamentablemente, en su libro The New Times, que la distinción entre orden simbólico y material era abstracta, en tanto el modo de organización posfordista y los procesos de desmaterialización del capital llevaban a modos de producción, distribución y consumo en los que no podía escindirse, por ejemplo, el diseño de la producción y la constelación de nichos de consumo en economías de larga cola. Es decir, a la materialidad como una especificidad que en el campo de los estudios de género, queer y LGTB+, todavía están ausentes en los textos fundantes. Si bien se había puesto en entredicho la distinción de Robert Stoller de los años 60 entre material del sexo y cultura del género, al considerar el sexo como diferencia no dada, y sobre esta crítica se produjeron los debates entre los constructivistas, los esencialistas y finalmente el postestructuralismo. Y esta tensión es lo que vuelve a pensar Chiquia, proponiendo una exploración que resignifica esos debates y proponiendo un nuevo umbral con un entramado teórico con el que produce la noción de biomaterialidad y piensa el lugar, la función, alcance de lo biológico en relación con el sexo en clave normativa y causal. Atendiendo a la genealogía de diálogos en los que se inscribe, esta noción es desafiante
en tanto posee una complejidad dimensional no reductivista. La biomaterialidad es un proceso de co-ocurrencia con formas de vida social y a su vez pluripotencialidad y plasticidad. Este proceso de pluripotencialidad y plasticidad es el desafío teórico que nos regala y sacude este libro, que lo fundamenta en un entramado teórico de categorías como el neodimorfismo, la epigénesis, la biodisposición, la intracción, la superveniencia, propuesta exploratoria que invito a leer y que también tengo que revisar en una semana, ya que con su articulación conforman una ontología desafiante que otorga una nueva mirada sobre lo que solemos llamar lo biológico. En ese sentido, lo biológico es para Chiquia no un dado, sino una constelación no ajena a formas de vida. Y aquí la opuesta más interpeladora, la pluripotencialidad y plasticidad en una relación de co-ocurrencia. Es en esta reflexión donde Chiquia avanza con y sobre autoras que cita en la página 67, que en su inicial enunciación, luego revisada de varias maneras hasta el día de hoy, fijaron un umbral, pero sembraron las condiciones de su propia debilidad, la causalidad de la dimensión cultural. Es célebre ya el debate, y lo celebramos, entre Laclau y Butler. Donde Laclau sostenía una noción de sujeto como efecto de dislocación de las estructuras, Butler, reacia al enfoque neoestructural, sostenía la cultura como instancia productiva, a lo que Laclau le acusó de usar dicha noción como una máquina de guerra. Antes de este debate, a principios de los años 90, también Butler debatió con Nancy Fraser bajo el provocativo título de Lo meramente cultural, criticando la fundamentación de la noción de justicia como dupla de redistribución material y reconocimiento cultural de Fraser, que obviamente seguía pensando en manera dicotómica lo material y lo simbólico. Estos debates continuaron y están muy bien historizados en el texto de Quién necesita una identidad de Stuart Hall. Las soluciones que se ensayaron aún y aún se ensayan se centran en el principio de interpelación que aún sigue la tensión, pero que aún sostiene la tensión de dualidad en términos de causa y efecto. Chiquia, Perdón, la tensión el paradigma de causa y efecto. de dualidad. Chiquia, con su operación teórica y política, apela a un corpus antropológico e histórico en el que se basan las formas de vida. La inclusión de estudios sobre la Venus paleolítica y las formas de vida no blancas y no europeas aportan un andamiaje para insistir en la contingencia de nuestras gramáticas del mundo. Y que en este libro apuntan contra los modos en que las industrias, la industria cultural de deporte y la de la medicina y la farmacología hoy vuelven a rebiologizar no solo las prácticas violatorias de derechos humanos, como son las operaciones correctivas hacia cuerpos intersex, Vital Gutiérrez, sino también en la generalización de cómo establecer supuestas dolencias por raza, en donde se considera la prevalencia, por ejemplo, cáncer de mama en las mujeres, como resultado de una disposición sexobiológica. Cabe aclarar que si bien el libro lleva el significante sexo en su tapa, la etnia, leída como raza, es para Chiquia parte de un sistema colonial y expoliador que opera en realidad relacionado y articulado al sexo. Y esto es lo que permite, por ejemplo, criticar la medicalización de las identidades afro en relación con ciertas enfermedades consideradas como resultado de su raza y no como resultado de tipos de estabilización en contextos específicos. Y refuerza, remarcando que estas estabilizaciones son siempre a nivel estructural poblacional. Para ir cerrando, Chica propone un desplazamiento hacia una comprensión histórico-política biomaterialista que permite desnaturalizar las diferencias biológicas, de sexo, pero también de raza, que en promedio hoy se observan y exploran de manera contextual. Este desplazamiento implica desmontar lo que ella denomina como inhibidores metafísicos, es decir, aquellas concepciones y teorías de las que son mandatarias y que aún tratan, a través del principio de causalidad biológica, reforzar una gramática del mundo que hace de las diferencias modos de vivir la desigualdad. Bienvenidos a este libro, el debate y la exploración a lo que nos invita, teniendo como norte que nuestras existencias LGTBI no van a esperar la autorización de ningún tribunal de razón teórica y práctica, porque en nuestra existencia, en mi caso como gay, justifica nuestra dignidad no en algún valor o carácter propio, sino la invitación a una existencia sin objeciones que supimos resumir en una frase que es que en el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades. Venga, Lula.
Yo primero presentamos, porque no sé si se fijaron los nombres, a pesar de esas resumidas, y no sé si a la luego la dejamos ir al baño que antes. No, estoy bien, estoy conteniendo. O sea, todavía me queda un resto. No digas eso, son psicoanalistas. No, ¿qué diría Freud? Son dos psicoanalistas. Decimos que primero, eso entendí. Que primero habló Patricia Fogelman y a continuación Flavio Rapizardi. Fogelman. Fogelman, Rapizardi. Y ahora, También acá. Luchicha. Muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Agradecimiento profundo por sus palabras tan potentes y, wow, y sus aportes y enriquecimiento de esta discusión. Me parece como que es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos por toda la gestión y la organización, que debe estar en camino, calculo, porque ya no lo veo en el Zoom. Está como la pantalla abandonada ahí, pero... Ve para la casa, estamos divino. viendo, sí. Y muchas gracias a todas, todos y todas por estar hoy también sábado acá. En Buenos Aires, que estoy muy feliz también de estar acá. Me encantaría seguir dando continuidad a esta discusión y yo creo que lo que plantearon Patricia y Flavio tienen mucho que ver con la idea de desnaturalizar. Y creo que hoy en los discursos, en los contextos neoconservadores, hay un recrudecimiento de los esencialismos y biologicismos, donde juega mucho la categoría de sexo como fundante de ciertas políticas y de ciertas organizaciones de nuestra vida social que se fundan en jerarquizar cuerpos, en que algunos cuerpos valgan más que otros. Y lo que intento en el libro anterior y en este libro es una invitación a que no dudemos de problematizar esta categoría de sexo, porque muchas veces creemos que es una descripción neutral de nuestras biologías, y lo que estoy proponiendo acá es que es una categoría en sí misma conservadora, como es la categoría de raza en su legitimidad biológica. Su genealogía es la misma. Categorías científicas que se usaron para justificar biológicamente la reducción de la mujer cisgénero blanca a la esfera doméstica y la bestialización de las corporalidades negras e indígenas. Entonces, digamos, lo que despierta este libro es una reflexión que me incomodó a mí. Digo, ¿por qué si la categoría de raza, biológicamente hablando, es racista, la categoría de sexo en términos biológicos no es sexista? Y acá lo que hago es reconceptualizar la idea de sexismo como la naturalización de las diferencias. No se trata de negar las diferencias psicológicas, biológicas, sino reinterpretarlas, fuera del marco de interpretación implicado en la categoría de sexo. Entonces, acá lo que tuve que hacer con este libro primero es aclarar que no soy terraplanista. Me han dicho sexoplanista, ¿no? Es que muy creativa, no sé, esa creación, esa creatividad para tener una propuesta política interesante estaríamos mejor. Pero claro, no soy antivacunas, ¿no? Hay una serie de asociaciones que tienen que ver con la idea de pseudociencia. Porque hoy en los neoconservadurismos caemos fácilmente en la dicotomía ciencia-pseudociencia, ¿no? Y muchas veces tenemos la mala caracterización de pensar que los neoconservadurismos son acientíficos, porque Elon Musk es antivacunas. Y en realidad lo que digo es que no podemos caer en esta dicotomía, porque las epistemologías feministas nos enseñaron que son falsas. No es cierto que las políticas neoconservadoras se fundan en acientificidad, porque lo que muestro es que se fundan en las categorías de sexo y de raza como biológicas, y son categorías científicas, ¿no? La idea del gran reemplazo, la idea del genocidio blanco, que no sé si escucharon hablar de esas ideas que vienen del norte global, de la gente migrante va a desaparecer a la población nativa, la población nativa del norte global. Europa se convertirá en Eurabia, porque la gente árabe se reproduce más que la gente nativa. Todos estos discursos explican las políticas migratorias, ¿no? Explican los genocidios. ¿Y por qué baja la población nativa? Porque la mujer nativa, le hace cis, blanca, heterosexual del norte global, ya no quiere reproducirse. Y ahí entra la categoría de sexo. Fíjense cómo están intrínsecamente ligadas. ¿Por qué no quiere reproducirse? Feminismos, comunidad LGBTIQ+, que básicamente pervierte la familia nuclear. Contexto neoliberal, donde mercado y familia se basan en las categorías de sexo y de raza. Entonces, la pseudociencia no es un todo homogéneo en estos discursos, hay categorías científicas jugando, fundantes, y por otro lado no es cierto que lo que llamamos ciencia es siempre legítimo, porque justo estas mismas categorías tienen sesgos que voy a llamar androcéntricos, hechos desde una masculinidad en un contexto moderno colonial, desde una masculinidad cisgénero, blanca, heterosexual y adulta. Y siempre
hablamos de modernidad, colonialidad, ¿no? Porque quienes suscribimos a los estudios de coloniales, poscoloniales, anticoloniales, que caracterizan que la modernidad no se trató de un proceso intraeuropeo, sino que fue parte constitutiva de la expansión colonial. Y tal es así que el discurso científico que se articula en este contexto acerca del dimorfismo sexual está intrínsecamente ligado acerca de, o sea, a la idea de raza como categoría biológica. Y acá creo que Patricia un poco lo planteaba. Los cuerpos son clasificados en términos al mismo tiempo de sexo y de raza. Un clítoris grande de las mujeres negras es propio de una raza inferior que no terminó de desarrollarse, en un estadio de diferenciación primitivo. Entonces, la diferencia sexual profunda es propia de la blanquitud. O sea, ahí convergen de una manera que hoy no lo podemos ver, pero que cada parámetro biológico que llamamos diferencia de sexo está atravesado por la idea de raza, ¿no? Entonces, lo que me gustaría acá explicar es por qué caracterizo que la categoría de sexo no es algo que los cuerpos tenemos. Es muy fácil en nuestro sentido común decir tenemos un sexo. Y lo que yo muestro es que no tenemos sexo. Bueno, sí. O sea, espero que sí. Yo sí. ¿No? O sea, no tenemos sexo como categoría biológica. No es suficiente. No es suficiente. Y acá uso un ejemplo que me parece muy ilustrativo, y es pensar en el planeta Tierra y en el tiempo que tiene la Tierra, ¿no? Decimos que el planeta Tierra tiene tiempo. Y nosotros, los humanos, creamos un criterio de clasificación, que son los días de la semana, para interpretar el tiempo de la Tierra. Pero nadie dice, o sea, me encantan los sábados de la Tierra. O sea, qué bueno el martes terrestre. No. En realidad son los días de la semana, podríamos tener otro criterio de clasificación, pero es tan real, esos días de la semana son tan reales que estructuran nuestra vida social, ¿no? Le dan sentido a nuestro cotidiano. Ahora, exactamente lo mismo vamos a pensarlo en el plano de la biología. Nosotros no tenemos un sexo, tenemos biología. Y el sexo es una categoría que creamos para interpretar cómo nuestros procesos biológicos se desarrollan. Y este marco de interpretación es un marco de interpretación androcéntrico, en sí mismo. ¿Por qué? Porque se basa en naturalizar diferencias que están intrínsecamente jerarquizadas. Es un marco de interpretación que en sí mismo reproduce la dicotomía naturaleza-cultura. Cuando hablamos de diferencias de sexo, hablamos de algo natural, ahistórico y transcultural. Eso y así, y lo fue hace 40.000 años en el Paleolítico Superior, ¿no? Biológicamente hablando. Cuando hoy desde la biología molecular, a través de las nociones de plasticidad y epigenética, que tienen que ver básicamente cómo nuestra biología cambia con la experiencia social, no podemos dar cuenta de la biología de nuestros antepasados hace 40.000 años, porque su contexto era otro, sus prácticas alimenticias, sus actividades físicas, su distribución de tareas, su forma de vivir era otra, y esa forma de vida se biomaterializa. Entonces, los restos fósiles no pueden dar cuenta de conducta y de comportamiento, ni tampoco de niveles de hormonas. No podemos saber cómo eran esas biologías, pero el sexo apela a lo histórico y transcultural para naturalizar estas diferencias biológicas. Entonces, ese es un primer problema, la reproducción de la dicotomía naturaleza-cultura. Y acá, brevemente, decirles que lo que sostengo de manera radical en el libro es que nuestra biología nunca está libre de cultura en ningún momento del desarrollo, porque tenemos una idea también colonial de cómo operaría la dicotomía, donde pensamos que estamos en proceso de gestación, libres de cultura, biomaterialmente hablando, biológicamente hablando, y cuando nacemos empieza a sumarse la cultura. Eso es reproducir la dicotomía, porque estamos dando cuenta, haciendo inteligible o reconocible un cuerpo biológicamente libre de cultura en algún momento del desarrollo. Y lo que digo es que hay dos nociones que nos previenen de asumir eso. Cuando somos proceso de gestación, sabemos hoy que hay un diálogo biomaterial entre quien nos gesta y ese proceso de gestación. La persona que nos gesta está completamente atravesada por normativas. Tiene un estilo de vida específico, cierta alimentación, cierta forma de vivirse, estados mentales que están atravesados por el género también y que se corporizadamente se expresan esos estados mentales biológicamente. Ese diálogo biomaterial incluye hasta material genético. Es decir, las fronteras de aquello que sería impoluto, libre de cultura, no es válida en esta idea de proceso de gestación. Es muy importante porque eso nos está diciendo que en el mismo proceso están dialogando moléculas, dialogando biomaterialmente, y no podemos dar cuenta de un diálogo innato, nunca.
Y el segundo punto tiene que ver con el fenómeno de herencia epigenética. ¿Qué quiere decir epigenética? Si antes estábamos insertos en una lectura genocéntrica, la idea de que los genes son lo que somos, vieron que estaba esa idea de los genes te determinan. Hubo un giro epigenético hace unos 30 años. ¿Y qué nos dice este giro epigenético? Epi es sobre los genes. Si bien el material genético es algo que ya está escrito, esa idea de código, ¿cómo ese código va a ser leído? No. Y esa lectura va a cambiar, y va a cambiar según la experiencia social. Regulaciones epigenéticas significa que los genes son leídos de distinta manera. Algunos genes se silencian, otros se empiezan a expresar. Algunos se potencian, otros se disminuyen. Y eso va a tener que ver con mi práctica. Y lo que se sabe hoy es que porque esa es la herencia epigenética, es que esos cambios, cuando suceden en mis células sexuales, ovocitos, espermatozoides, y suponiendo que yo me reproduzca, eso es posible que trascienda a mi herencia, a mi descendencia, ¿no? Es decir, se dice que hay un reseteo epigenético donde se borra la memoria, pero no es total. Quedan huellas epigenéticas. Y pueden quedar esas huellas que están traduciendo experiencia social a mi descendencia, una traducción biológica. Entonces son dos puntos que uso para hablar de una imposibilidad metafísica para plantear la dicotomía naturaleza-cultura. Y eso es uno de los grandes motivos por los cuales esta categoría no es asertiva para hablar de nuestras biologías. Otro de los motivos que planteo tiene que ver con un marco de referencia binario, un punto de partida que categoriza según dos poblaciones y que eso supone invisibilizar gran parte de la heterogeneidad que existe. La invisibiliza porque el mismo punto de partida después forza la interpretación de resultados a que se encajen estas dos categorías. En vez de ver lo que tenemos y crear criterios de clasificación según lo que encontramos, partimos de una clasificación binaria y todo lo que encontremos la vamos a reducir a esta clasificación binaria. Voy a poner un ejemplo concreto. Queremos saber diferencias en la masa muscular, pensando en el deporte, entre hombres y mujeres y género. ¿Cómo opera esta categoría, metodológicamente hablando? Acá grupos son genitalidad. Pene se divide para allá, vulva se divide para allá, entonces voy a ver la masa muscular, ¿no? Si yo encuentro diferencias en la masa muscular, supongamos, y las personas con pene tienen mayor masa muscular que las personas con vulva, ese estudio me va a decir que hay diferencias de sexo. Y nos va a parecer lógico. Y la pregunta es, ¿qué significan esas diferencias de sexo? ¿A qué se debe esa diferencia en la masa muscular? ¿Esos estudios a qué lo van a reducir? Y probablemente diferencias en los niveles de testosterona. Y la pregunta que sigue es, ¿pero vos mediste los niveles de testosterona de las personas que participaron en el estudio? No, no las medí. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que las personas con pene tienen más testosterona que las personas con vulva. Se sobreentiende. Se sobreentiende. Pero vos sabés que la testosterona no está definida genéticamente. Y sabés que es una hormona que, como todas, cambia con nuestras prácticas sociales. Y si me estás hablando de una ciencia asertiva, legítima, como son las exactas y naturales, lo mínimo es que midas el parámetro concreto a través del cual después vas a hipotetizar tu resultado. Pero eso no se hace. No se hace y todos acá no tenemos que ser neurocientíficas para darnos cuenta que es inasertivo, que es una deducción a priori. Y eso es lo que hace la categoría de sexo. Ahora, fíjense qué diferente es si yo digo, quiero ver la relación entre niveles de testosterona y masa muscular. ¿Qué voy a hacer para desplazar la categoría de sexo y tener otro marco de interpretación? Voy a medir los niveles de testosterona de todos ustedes, de todos ustedes. Y dependiendo de lo que me encuentre, voy a crear los criterios de clasificación. Capaz que me da 2 grupos, capaz que me dan 3 grupos en promedio. Fíjense la diferencia. Y capaz que en esos grupos hay genitalidades mezcladas, porque no lo sabemos. Y ahí voy a medir la relación, la correlación entre testosterona y masa muscular. Y es una correlación. No puedo deducir que la testosterona causó la diferencia. Solo voy a ver que por ahí coincide que mayor el nivel de testosterona, mayor masa muscular para un grupo. Hay una diferencia entre correlación y causalidad. Yo siempre lo digo y es muy importante porque se suele confundir, está el sesgo de la causalidad en estos estudios. Correlaciones son los hechos que funcionan en paralelo, pero no tenemos ninguna prueba de que estén conectados causalmente. Si yo les digo, cada vez que me pongo esta remera, me encuentro 20.000 pesos. Entonces viene Patricia y me dice, Lu, pará de ponerte esta remera porque la gente pierde plata. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde está la conexión causal? En realidad no lo sabemos. Sí pasa, pero no lo podés demostrar, ¿no? Eso es lo que sucede cuando vemos testosterona y masa muscular.
La causalidad es muy difícil de demostrar y acá muestro que es un sesgo metodológico importante, pero el punto es que fíjense la diferencia de ese criterio de clasificación. Entonces, eso podría hacer visible la heterogeneidad que estamos perdiendo. Y lo que también muestro en este punto es que cuando sí aceptamos la heterogeneidad, porque es como imposible de ignorar, la aceptamos en términos de desvío, como pasa con las corporalidades intersex. Ah, sí, todo chido, existen, pero esto es un desvío de una trayectoria biomaterial que natural y normalmente es binaria. Y acá tenemos otro problema, y es que lo que trabajo en este texto es la idea de potencialidad biológica. Nuestra potencialidad biológica nos está diciendo que hay trayectorias biomateriales que son posibles. Entonces, desplazar la categoría de sexo nos permite resignificar la idea de excepción por la idea de posibilidad. Hay una posibilidad y el cuerpo es viable. Y el marco de interpretación del sexo lo que hace a través de esta forma de categorizar es jerarquizar y decir que hay cuerpos más correctos que otros, biológicamente hablando, cuando esos cuerpos son viables, cuando la mayoría de los cuerpos no tienen problemas de salud, sino que la salud se los genera la intervención biomédica que interviene justo para supuestamente prevenir problemas, pero los termina produciendo, ¿no? Y el tercer punto por el cual digo esta categoría es sesgada es porque estamos insertos en una lógica reproductivista, donde pensamos que el sistema reproductivo es lo más importante y fundante y ignoramos otros sistemas igualmente relevantes como el sistema metabólico. Y pareciera que lo reproductivo es el punto de partida y todo lo demás se suma, cuando en realidad podemos clasificarnos de otra manera, dependiendo en biomedicina del estudio en cuestión. La mayor de las veces el sistema reproductivo no es relevante, por ejemplo, para entender las prevalencias entre hombres y mujeres y género, salvo que hablemos del sistema reproductivo mismo, por ejemplo, cáncer de útero, ¿no? Pero entonces, fíjense cómo la idea de problematizar la categoría de sexo no se trata de acientificidad, de ignoramos la biología, al contrario, se trata de resignificar la biología y no dejar que sea explicada desde esta categoría conservadora. Porque acá lo que tenemos es una disputa del sentido común. En el sentido común, este lenguaje, esta idea de sexo, va siempre a naturalizar una vida social jerarquizada. Y lo peor es que el argumento es que es necesario en el ámbito de las ciencias para producir conocimiento, es necesario en el deporte. Y sin embargo, lo que estoy mostrando acá es que desplazar esta categoría lo que nos permite es mayor asertividad. No es necesario en el deporte, no es necesario en la biomedicina. Si nos interesan parámetros biológicos específicos, medimos parámetros biológicos específicos. Pero lo que hace la categoría de sexo es, de vuelta, arrancar nuestra biología de los contextos. Y lo que tenemos que hacer es ponerla en contexto. Y cuando hablo de biología, hablo de estados psicológicos biológicos, porque lo que muestro siempre es que anclado a la idea de sexo está la idea de una vida psicológica generalizada. Cuando nos asignan un género al nacer, no te asignan un género al sistema reproductivo. No te están diciendo, ah, vas a producir ovocitos, vas a producir espermatozoides. No. Lo que te están asignando es una vida psicológica. Porque para el discurso neurocientífico predominante, la identidad de género, lo que llamamos identidad de género y la orientación sexual está en el cerebro, preconfigurado, prenatalmente. Se desarrollan estas formas de estar en el mundo a partir de la idea de sexo cerebral. Mayores niveles de testosterona en los procesos de gestación con testículo masculinizan su cerebro. Y esa masculinización implicaría un sexo cerebral que va a también implicar ciertas habilidades cognitivas conductuales y que va a incluir la identidad de género y la orientación sexual. Y en esas habilidades cognitivas y conductuales tenemos la optimización de esos cerebros masculinos para la vida pública, para la abstracción y para la fuerza. Y en contrapartida, la optimización de los cerebros no masculinizados o femeninos, de los procesos de gestación con ovarios, que tuvimos menos testosterona, va a estar optimizado ese cerebro para la fluidez verbal, la comunicación, la empatía, por el rol en la reproducción, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta asignación de género implica roles de género a partir de una asignación que lo que dice es sexo cerebral. Mujer y hombre son cerebro de mujer y cerebro de hombre, porque en las neurociencias cerebro y mente se consideran equivalentes. Y de esta manera es porque las neurociencias sostienen que el cerebro causa mi vida mental, mi vida psicológica, un lugar de enunciación, como el dónde me vivo, cómo me vivo, que implica deseo, que implica creencias, un lenguaje mentalista que insiste en ser reducido en clave neurobiológica, ¿no? Vos te explayás bastante en tu primer libro sobre eso. Sí, sí, tal cual. Entonces, Mucho. sí, porque justamente trabajo sobre todo neurobiología ahí. Sí, digo aviso porque como una invitación a leer tu Sí. primer libro también. Sí, entonces solo para dejarlo acá, para abrir el diálogo. Pero bueno, la idea, sí, la idea es básicamente
incomodarnos y dudar de nuestras propias creencias. Y acá siempre interpelo nuestro sentido común porque esta categoría nos enajena de nuestra propia biología. Por ejemplo, siempre saco a relucir que esta categoría se basa en la idea de opuestos y complementarios. Es fundante para el discurso científico moderno colonial hablar de diferencias como opuesto y complementario en una relación completamente heteronormativa de la vida, ¿no? Entonces, en ese opuesto y complementario, todos tenemos claro que las personas con pene en general tienen mayores niveles de testosterona que las personas con vulva, ¿no? No hace falta que seamos biólogos para saberlo, ni biotecnólogos, todos lo sabemos, ¿no? Es casi sentido común. Ahora, ¿por qué no sabemos de la misma manera que en edad reproductiva todas las corporalidades, tengamos pene, tengamos vulva, todas las corporalidades tenemos más testosterona que estradiol en sangre? Eso no lo sabemos. Eso que ustedes no lo supieron nunca. ¿Y por qué no es parte del sentido común? ¿Por qué no es parte del sentido común? Porque evidentemente el sentido común, y acá mi corazón gramsciano, no tiene que ver con un conjunto de ideas desorganizadas al azar y que se me ocurrieron. No, es un sistema organizado de creencias que legitima ciertos valores y estamos legitimando valores androcéntricos que nos enajenan de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia experiencia. Entonces, apelar a la potencialidad biológica y desplazar la categoría nos permite explorar con mayor profundidad de lo que somos. Porque sí somos seres biológicos, sin caer en biologicismos, ¿no? Porque justamente para no caer en biologicismos tenemos que profundizar en la relación mente-cuerpo. Tenemos que disputar el lenguaje mentalista, que también empobrece este discurso, estas capacidades mentales que tenemos, a través de expresiones del sentido común que no son inocentes. O por ejemplo, cuando yo digo, che, qué adrenalina que tengo. Y todo el mundo entiende que estoy hablando de que estoy emocionada, que eso es algo de la vida mental, psicológica, ¿no? Pero ahora la adrenalina es una hormona que parecería objetiva, que parecería neutral, y a través de ella canalizamos un estado psicológico. No es inocente. Ese lenguaje es un lenguaje mecanicista, justamente molecular. Es a lo que llamo mecanicista molecular. Una idea mecánica de nuestra vida combinada con la actualización hoy técnica y tecnológica que nos da la biología molecular. Si estoy súper estresada y digo, uy, los niveles de cortisol los tengo hasta el techo, también. Estoy reduciendo la idea de estrés a una hormona. No es inocente, porque es lo mismo que hacemos para después caracterizar la depresión en clave de desbalance neurobioquímico. No, debo tener bajo los niveles de serotonina, porque me siento mal. Típico, me siento mal, que es algo que ustedes me entienden porque hay un lenguaje compartido, una vida psicológica, porque la mente es intrínsecamente relacional, termina traducido a un desbalance neurobioquímico. Y acá tenemos una relación súper directa con la idea de salud mental, el ámbito psiquiátrico y por supuesto las farmacéuticas. Todo esto es un aparato que mecaniza la vida. Y eso explica también por qué somos patológiques y marginales la comunidad LGBTIQ+, porque somos un desvío de esos dos cerebros, tipo. Porque con esta idea, prenatalmente parece que hay aspectos de nuestra vida mental que están determinados. Una cosa es decir que la evolución habilitó que tengamos vida psicológica. Nuestro cerebro es necesario para tener mente. Lo que estamos discutiendo es la condición de suficiencia. No es suficiente. El devenir evolutivo habilita el desarrollo del lenguaje simbólico, pero no determina mis regulaciones emocionales. No determina mi nivel de empatía a través de las neuronas espejo. Porque las neuronas espejo son una cosa que tiene que ver con una simulación motora. Y la empatía viene del mundo de lo psicológico. Y eso tiene solo sentido en una comunidad específica y contextual. Yo lo que digo es que desde los feminismos y transfeminismos tenemos que recuperar la idea de mente, porque sin recuperar la idea de mente no podemos problematizar la naturalización de las diferencias psicológicas biológicas. Y creo que la hemos dejado bastante de lado y todos apelamos en nuestro sentido común a un lenguaje neurobiológico y buscamos una certeza en nuestra biología. Y acá lo que tenemos para mí que sostener es que para ser auténticos no necesitamos ser causados biológicamente. Y eso nos toca profundo, porque cuando tenemos un diagnóstico psiquiátrico nos sentimos tranquilos. Ah, ya sé lo que tengo, ¿no? Para legitimar mi identidad, decir, bueno, es biológico, entonces soy igualmente auténtica que una persona cisgénero heterosexual. Como si eso cisgénero heterosexual fuera natural. Entonces, lo que tenemos que recuperar es la idea de autenticidad fuera de anclajes biologicistas. Y eso es algo colectivo que nos toca a todos, no viene en la comunidad científica. No es que la gente de la ciencia está deliberando el mal y dice voy a reproducir el patriarcado. No, reproduce sesgos androcéntricos. Porque en nuestras formaciones académicas como biotecnóloga y neurocientífica yo no tuve ningún tipo de formación en historia de la medicina, ni en historia de la ciencia. Todo eso fue cuando me fui a la epistemología feminista.
Y no hay información de la historia porque no la necesitamos en estas carreras porque son hechos objetivos, neutrales y universales. Entonces, por supuesto que necesitamos la interdisciplina y transdisciplina para venir con la historia, para venir con la antropología, para venir con la sociología y decir, no puede ser que la producción de conocimiento neurocientífico sea solo de gente que viene de la medicina y de la biología. ¿Por qué? Porque es una producción de conocimiento sesgada. Entonces acá la transdisciplinariedad es una responsabilidad también ética y política en la producción de conocimiento. Y es una de las propuestas del libro. No soy especialista en arqueología de género, por supuesto, pero lo que tengo que hacer es dialogar con la gente de arqueología de género. ¿Quién está interpretando la cultura material del Paleolítico Superior? Y acá hay ejemplos concretos que se empiezan a ver en los últimos 5 años. La idea del macho cazador, a través de la cual se legitima la idea de sexo cerebral, que es inválida, porque además los cerebros no son clasificables según dos poblaciones, es inválida, se legitima a través de la cultura material, macho cazador, paleolítico superior. ¿Cómo? Bueno, lo que hoy consideraríamos un hombre cisgénero enterrado con una punta de lanza. Vieron que se dice que el material con el que estaba enterrado la persona era el material que usaba toda su vida, ¿no? Entonces, punta de lanza, hombre cisgénero, macho cazador. Ahora, cuando lo que llamaríamos hoy mujer cisgénero estaba enterrada, la encontraban enterrada con esa misma punta de lanza, ¿qué decía el arqueólogo objetivo neutral? Utensilio de cocina. Claro, hace 5 años vinieron a decirnos, hey, no, esperen, esto puede estar mal interpretado. Y lo que se ve es que en realidad hombres y mujeres cazaban en las mismas proporciones y que el descenso de lo que hoy llamamos mujeres cazadoras se da con la transición a las culturas agrícolas ganaderas. Por lo cual eso nos pone en contexto la división del trabajo. Y también lo que hago es poner en contexto las tareas de cuidado. Porque ¿quién nos dice que el macho antes no cuidaba? Porque nos imaginamos al macho yendo al Walmart, tipo, o sea, la maestra yendo al Walmart con la bolsa del supermercado y el macho yendo a cazar como si estuviéramos acá, realmente en el 2000, en los 2000. Entonces, politicemos también las tareas de cuidado, no solamente el espacio público, sino también el espacio doméstico. ¿Por qué la distribución de tareas es tan inequitativa? Y acá viene el mito de la lactancia, ¿no? Bueno, porque las hembras humanas son las que lactan. Lo que yo muestro acá es que hay datos que nos dicen que en algunas comunidades había hombres que lactaban. ¿Y por qué? Porque acá todas las personas que estamos con estimulación mecánica podríamos producir leche, pero eso la categoría de sexo no nos lo enseña. ¿Por qué? Porque para lactar necesitamos dos hormonas, oxitocina y prolactina. Todos producimos oxitocina y prolactina. La estimulación mecánica puede generar la producción de leche en personas que no están gestando, sean hombres y género, mujeres y género, personas LGBTIQ+. Entonces, fíjense qué interesante. Casos del siglo XX y del XXI de hombres y género que han lactado a sus crías por quedar viudos. Comunidades en Brasil donde crónicas portuguesas dicen que en alguna comunidad solo los hombres lactaban. Hoy actualmente, poblaciones como las de Aka en África Central, donde los padres son los que se levantan a la noche a poner a su cría en la mama. Producen poca leche, dicen, pero no hay ningún impedimento biológico para que el hombre cisgénero se ponga la cría en la mama. Acá hay un impedimento simbólico, no físico. La producción de leche después la dejamos, porque no siempre se lacta para producir leche, para tomar leche, ¿no? Hay crías que lactan y que se las ponen en el pecho y se calman solo por la succión. Eso lo podría hacer cualquier persona más allá de producir leche. Pero además el agregado es que podría producir leche. Desde la categoría de sexo, estos casos que estoy documentando los vamos a entender como excepción. Si desplazamos la categoría de sexo, lo que propongo desde nuestra potencialidad biológica es interpretarlo como posibilidad. No sabemos lo que podríamos. Nuestra plasticidad cognitiva es única y el desafío en este libro es pensar cómo esta plasticidad cognitiva puede dialogar biomaterialmente, cómo esta plasticidad cognitiva dialoga con nuestra potencialidad biológica. Esa es la invitación general del libro. Ahora sí me callo de verdad. Ya, ya, ya. ¿Hay alguien acá? Yo les pongo a ustedes la... ¿no? No, ustedes. Me escondo, me escondo. No sé si... Yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Bueno, digamos, cuando hice la primera lectura, que es la única que puedo hacer, me pareció que ahí hay, no quiero plantearlo como dicotomías, pero sí como una articulación entre esta noción de las formas de vida Sí. a partir de la epigenética, pero a su vez la cuestión de la plasticidad, Sí. etcétera, etcétera. Y ahí
digamos, lo tengo que pensar todavía, pero recordé en plena lectura, obviamente que criticar los inhibidores metafísicos que permiten un pensamiento emancipatorio no implica que nuestras posiciones también tengan una metafísica. Digamos, ¿cuál es esa metafísica de la materialidad en la cual vos desarrollás tu postura, digamos? Y ahí empecé a pensar, por ejemplo, en Alfred Whitehead, que escribió Principio de Matemática con Russell, pero después en los 20 escribió Proceso y Realidad, ¿no? O en relación a Henry Bergson, y esa idea de materia y tiempo, donde decía esto, digamos, la materia es potencial, digamos, no decía potencial, son posibilidades, Sí. que el concepto de potencia y acto es una dicotomía que él rompía. Entonces, en tu planteo, ¿hay como un enfoque, digamos, dual de estos principios o en algún punto vos los juntás? Porque, digamos, la relación entre considerar a lo biológico como plástico y posibilidad de productor de nuevas, y acá me acuerdo de lo que Riemann sostenía en el campo de la física matemática, entre multiplicidades continuas y multiplicidades discretas, si hay un planteo de lo biológico como algo que puede ir cambiando en función de su propia dinámica, y por otra parte, porque vos no negás lo biológico, pero por otra parte, ese juego con las formas de vida. Sí, total. Muchas gracias por la pregunta, Flavio. A ver, sí, varias cosas. A ver, es muy importante lo que preguntás, porque ahora me viene que vos nombraste mucho los nuevos materialismos Ujú. y creo que dan como una luz para ver cómo pensar la materialidad hablando desde la agencia de la materia. Porque lo que no dije es, claro, nuestra biología cambia con las prácticas sociales, pero también hay una crítica al giro discursivo que se dice, donde pareciera que cuando volvimos todo al discurso para no caer en biologicismos, hicimos de la biología algo plano y maleable a imagen y semejanza del discurso, ¿no? La idea de, bueno, las prácticas sociales cambian la biología, pero no quiere decir que cambian como yo quiero, ¿no? Y yo me acuerdo que en la otra participación que tuve con Juan Carlos y Zule en el Zoom, que yo estaba en México, cuando leí la Agencia de la Materia, Zule tuvo una intervención brillante que dijo, claro, esto rompe con alguna forma de responsabilizar a las personas cuando se enferman, ¿no? La idea, bueno, te enfermaste, que es terrible, ¿no? Tenés una enfermedad y es porque no estás diciendo algo. O sea, sí, TEDx tal cual. Neoliberalización de la salud. Es lo mismo de este lado, ¿no? Es lo mismo de este discurso con la liberalización que hay ahora actual en el mainstream de la ciencia, de los ejercicios para aprender y evitar Alzheimer y Parkinson, que si no los ejercitaste es tu culpa que tengas Alzheimer y Parkinson, y si no compraste el manual y no hiciste los ejercicios de memoria, bancátela. Esto es lo mismo, ¿no? La idea de tenés cáncer y bueno, acá estás atravesada por algo que no estás diciendo. Y Zule, la intervención que hizo en esa dirección fue porque hablamos de la agencia de la materia. Y acá suscribo los nuevos materialismos cuando dicen que la agencia de la materia supone que no podemos controlar cómo cambia la materia. Y para esto retoman a un sociólogo que falleció hace poco, que se llama Bruno Latour, que a mí me gusta mucho. Y él hablaba de agencia, no desde la idea de la intencionalidad humana acá, sino de la posibilidad de un agente, humano o no humano, para irrumpir en el mundo y cambiar el curso de las cosas. Un sismo tiene agencia, porque irrumpe el curso de las cosas. Así podemos pensar nuestros parámetros biológicos. La testosterona tiene agencia. Por ejemplo, una neuroendocrinóloga social, Sari Van Anders, que la cito mucho porque me gusta su trabajo, estudia la relación de las prácticas sociales y los cambios en las hormonas llamadas sexuales. Y ella ve un patrón de cambio donde las conductas o comportamientos de competencia se vinculan o se correlacionan con un aumento en los niveles de testosterona y las tareas de cuidado con una disminución de los niveles de testosterona. Ahora, esto no quiere, es un patrón, ¿no? Que ver. Esto no quiere decir que si yo quiero que me aumente la testosterona voy a empezar a comprometerme en prácticas de competencia y me va a aumentar. O si quiero tener más cortisol, voy a intentar estresarme más de lo que estoy y que me va a aumentar. No, porque eso es un patrón, pero no es lineal. No controlo cómo van a cambiar mis parámetros biológicos. Esto supone que, y es la intervención que había tenido Zuller, yo me puedo sentir bien en la vida, no tener ningún tipo te puedo hacer análisis y puedo tener, no registro algún problema que no esté como trabajando y demás y me puedo enfermar, ¿no? Y acá influye mucho la noción que tomo de Diana Pérez de la relación mente-cuerpo en la metafísica, que hablo y planteo la idea de una asimetría ontológica. ¿Qué es la simetría ontológica? Que ella lo toma de un filósofo de la mente, Donald Davidson,
es que hay una asimetría ontológica entre lo mental y lo físico. Yo voy a llamarlo biológico. Esta asimetría es ontológica y no temporal. No supone que primero hay una cosa y después la otra. Lo que supone esta asimetría ontológica es que si yo no quiero caer en dualismos cartesianos, admito que si cambia algo de mi vida mental, necesariamente va a cambiar algo de mi vida biológica, porque la mente está corporizada, si no la mente sería otra cosa distinta. Ahora, si cambia algo de mi vida biológica, no necesariamente va a cambiar algo de mi vida mental. Esa es la asimetría. ¿Por qué? Porque la biología no causa mi estado mental. Y esto es muy potente, porque si se fijan, ¿qué quiere decir? Que si yo Eso sí. entro en un tratamiento con testosterona, no necesariamente me voy a sentir más agresiva o más sexual. Ah, Y si sí lo siento, que puede ser real, no podemos atribuirte. no, claro, no podemos interpretar este hecho sin las normativas que atraviesan los discursos testocéntricos. Yo tengo expectativas de lo que la testosterona puede hacer. No es una hormona neutral. Mm. No es lo mismo que yo diga, voy a inyectarme insulina porque tengo diabetes. Y si yo inyecto insulina, no voy a esperar mayor deseo sexual ni mayor agresividad, evidentemente. Pero si tomo testosterona, alguna expectativa tengo. Entonces, en primera instancia, es decir, no necesariamente lo voy a sentir, y eso explica la heterogeneidad de vivencias cuando una misma persona o diferentes toman testosterona. Y en segundo plano, si sucede, reinterpretar este hecho fuera de relaciones causales, de temporalidades lineales. Hay un hecho que sucede atravesado por normativas de género. Y lo mismo pasa por procesos endógenos, es decir, producción de nuestro propio cuerpo, cuando pensamos en personas que menstruamos y las fluctuaciones hormonales. Yo no quiero ser biologicista. ¿Qué quiere decir biologicismo? Cuando asumo que una característica biológica es suficiente para explicar algo de mi vida psicológica. Como el ejemplo que di de tomo testosterona y estoy más agresiva. Eso entendido causalmente es biologicista. Ahora, soy una persona que no quiere ser biologicista, pero la soy, como la somos todos, porque así funciona el paradigma androcéntrico. Entonces, me está por venir la regla y digo, puta, tengo un mal humor y yo me quiero morir, porque digo, claro, tengo un mal humor. Pero una cosa es interpretar que ese mal humor es una consecuencia de mis fluctuaciones hormonales, que sería un hecho interpretado de manera biologicista, y otra cosa es caracterizar que tengo un hecho biológico, fluctuaciones hormonales, y al mismo tiempo una carga valorativa de ese hecho biológico. Un plus, pero no causalmente. No necesariamente. No, pero fíjate que Es suficiente. no, y ahí es más radical lo que digo porque ¿de qué manera cambiarían mi estado de ánimo? La idea es que las hormonas impactan en el cerebro Ah, sí. y el cerebro va a generar un cambio anímico, ¿no? Una cosa. Claro, es pero vía cerebro el impacto, el Lu, impacto. pero tomamos eso como algo negativo. Porque podría ser una situación, por ejemplo, de excesiva explotación en el cuidado, de Sí. motivo 3 de cuidar la casa, la comida, Sí. que uno esté de mal humor. Claro. Eso significa no necesariamente algo negativo, sino tal vez No, claro. un cambio que hace que uno tenga una cierta reacción Total. crítica que tiene el sistema. No, total. Negativo. No, total. El mal humor en ese sentido sí. El mal humor podría ser algo positivo, Claro, tipo sí. pauta de emancipación. No, total. Lo que digo que es peligroso es pensar que hay una conexión causal entre Completamente. hormonas y vida psicológica en ese contexto. Yo comparto O completo. sea, y es igualmente auténtico decir, güey, sí siento mal humor, Lo siento. pero en esta y me están fluctuando mis hormonas, pero no necesariamente las hormonas lo causaron, sino que tenemos 2000 años de cultura occidental Que te asociando ponen en la ese sangre lugar. a algo negativo. Total. ¿No? Entonces Te cuento. es igualmente auténtico, que también es parte de la metafísica. Para ser auténtico uno tiene que ser biológicamente causado. Ujú. Y en términos pero totalmente en otros contextos puede ser una práctica emancipatoria, decir, tengo mal humor porque me están sobreexplotando, por supuesto. Pero no necesariamente, Hoy no me lo puedo bancar. claro, pero fuera de causalidades necesariamente lineales en términos de biología de aspecto mental. Y después, lo otro en relación a esta idea de la metafísica, para mí es muy potente hablar de potencialidad biológica, porque la categoría de sexo implica exclusión, principio de exclusión en términos de tenés esta característica biológica o tenés esta, ¿no? Y acá me voy a un punto neurálgico que es el de las gónadas. Nos enseñan en biología que tenés ovarios o tenés testículos. Hay personas que tienen ovotestis, pero son la excepción desde esta categoría, ¿no? Entonces, ovotestis.
Acá lo que planteo en el libro es no centrarnos en la comunidad LGBTIQ+, explicando que nada salió mal en nosotros. Lo que tenemos que explicar es que nada salió bien en las personas cisgénero heterosexuales endosex, es decir, que no son intersex. No porque tampoco salió algo mal, digo, no, 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 sino es porque estamos valorando las biologías y lo que tenemos que hacer es trabajar con el marco de referencia, que es los cisgénero heterosexual endosex. Y esto no supone que las personas cisgénero heterosexuales son cómplices del patriarcado, siempre digo lo mismo, no. No, lo que importa es cómo entendemos quiénes somos. Porque si una persona cisgénero heterosexual me dice, no nací así, pero este es como yo me vivo y me enuncio en este marco de inteligibilidad, perfecto. Ahora, si vengo con una lesbiana a hablar que me dice, nací así, no comparto nada con esa persona. Entonces no hay que caer en esencialismos. Esto es súper importante. Hemos usado paridad ontológica. Claro, tenemos que entender ese dónde fuera de causalidades lineales, ¿no? La idea de lo biológico. ¿Qué pensás de, digamos, hacer, porque no leí nada tuyo, es la Sí. primera vez que escucho. Sí, no. ¿Qué pensás acerca de hacer intervenciones en el cuerpo en niños pequeños o Sí, púberes? qué niñez. De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo me refiero, porque Sí. no solo personas, por ejemplo, cliente enfermo, pero por Sí. ejemplo, a ver, no sé cómo decirlo, pero alguien que tendría un cuerpo para llegar a ser un hombre cis y que rechaza esto desde pequeño Sí, y que quiere, bueno, o lo que le propone Sí. la ciencia médica Sí. hoy es, bueno, te operamos. sí. Ahí, bueno, para mí, ¿tu nombre? Cristina, Cristina, gracias por la pregunta. Para mí ese es un muy buen punto. Yo escribí un texto sobre eso y que habla de, el texto se llama Niñez, algo así, el uso político de las infancias. ¿Por qué? Porque incluso hoy acá en Argentina está muy en auge el discurso de hormonización de niñeces trans. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, lo que yo digo es, ¿quién nos marca la agenda política de la discusión? ¿Por qué hace años que venimos hormonando a niñeces y género contra de su voluntad, o sea, nunca lo pidieron, para adaptarles a estéticas que tienen que ver con normativas de género? Ah, no, que el nene cis no me sea bajito, le doy hormona de crecimiento desde los 5, le enchufo una hormona. Ahí no decimos nada. Niñeces cis femeninas que se las hormona para que tengan la cadera, para que tengan esa forma femenina que la nena no lo pidió. No decimos nada. Corporalidades intersex. Niños que nacen con hipospadia, ¿no? La idea de no tener como el agujerito del pene en el centro. ¿Y el tema de ese cuál es? Es que el nene va a tener que hacer pis sentado. ¿Pero qué te dice la ciencia médica? No, esto tiene que ver con algo por la salud. Le hacen una cirugía dolorosísima que le puede afectar toda su vida para que, si se va a identificar niño y tenga pene, haga pis parado. ¿Es una necesidad médica o normativa de género? Ahora, claro, entonces, todas esas corporalidades que son intervenidas no están en la discusión pública. ¿Por qué estamos discutiendo a las niñeces que están pidiéndolo, que tienen la agencia? No estoy discutiendo si está bien o mal, ¿eh? Porque también es un tema delicado. Lo que digo es, estas niñeces me están mostrando una agencia que tiene que ver con una agencia signada en normativas de género donde la biología está generizada y donde yo no me puedo pensar masculina si tengo senos. Porque los senos están feminizados y es súper difícil de significar mi imagen corporal. Me cuesta un montón, ¿eh? Me cuesta un montón. O sea, no hacerme mastectomía me cuesta un montón. Yo quiero y después digo, no, quiero resignificar y vivir una masculinidad con tetas. Digo, pero güey, no, no puedo. ¿Por qué? Porque no es solo como me reconozco yo, como que me reconocen los demás. Una mujer trans que tenga pene, hay una marca tan fuerte del pene con la masculinidad que es súper difícil que pueda resignificar esa genitalidad. Entonces, eso es... Pero estás hablando de una mujer, Sí, claro. una niña. No, 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 pero lo que digo son las normativas de género de las biologías generalizadas. Lo que digo es si una niña trans que se ve con pene y se vive niña, le genera una contradicción el pene con vivirse niña, porque lo que hacemos en esta sociedad es generalizar el pene. Por eso hay una necesidad de ella de intervenirse, pero no es mirar el problema de la nena como si fuera individual, sino, claro, si no hay condicionantes estructurales que hacen que nos reconozcamos a través de la genitalidad para vivirnos en cierto género. Entonces, ahí yo diría que
este paradigma que para mí es perverso y violento, el acto más violento es la asignación de género al nacer, justamente porque no tiene que ver con ninguna verdad científica, no se basa en un sexo cerebral, y ni siquiera el cerebro da cuenta de mi vida psicológica, sino que tiene que ver con estructurar la vida social según la división sexual del trabajo. Ese primer acto de violencia genera que nuestro marco de inteligibilidad sea binario. Entonces hay lo que yo llamo un anclaje estructural y un anclaje simbólico. ¿Qué quiere decir? El anclaje estructural es básicamente la genitalidad asociada a cierta identidad de género. Y las personas que nos movemos de ese anclaje estructural en el sentido de no me identifico mujer como me asignaron al nacer, y mi biología me acompaña de una manera parece que contradictoria en mi imaginario corporal a veces porque me cuesta resignificarlo. Porque ese trabajo es muy difícil, porque viene con unas condicionantes estructurales que están cañones de resignificar, porque tiene que ser colectivo. Cuando simbólicamente, o sea, cuando yo me logro correr estructuralmente y decir, ok, resignifico mi corporalidad y me vivo lesbiana no binaria, no estoy diciendo que trascendí el binario. O sea, antes lo hablaba recién con Zule, cuando yo estoy hablando de este mismo lenguaje, cuando niego el marco, lo evoco. De hecho, ustedes